Bien. Acá está, ¿eh? Bueno, acá, la LADI. ¿Por qué resalto los principios de la LADI? Lo que dijo Delfina está expresado en los principios de la LADI, que es un esquema, insisto, más flexible que la LADI. Pedro, después te recomiendo que vuelvas a mirar o escuchar la grabación y pongas el PowerPoint y lo vayas siguiendo, así te vas desenmarañando un poco el tema, ¿sí? Sí, profe. Dale. Pero bueno, los principios que hacen que la LADI sea más flexible, a diferencia de la LAL, voy a hablar despacio así Pedro no se confunde, son el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad y la multiplicidad. Todos estos 4 principios que están bien expresados en el Tratado de Montevideo de 1980 responden a la pregunta que me hizo Delfina, que dijo lo siguiente, Delfina: qué bárbaro, algo así, Delfi, si no corregime, que haya posibilidad de que países se incorporen parcialmente o arreglen parcialmente. O sea, creo que el espíritu de la pregunta de Delfina fue ese. La respuesta está acá, porque el marco o el paraguas normativo de la integración en Latinoamérica, de los esquemas de integración, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad de Naciones, está dado por este esquema de integración que es la LADI, que es el esquema madre que rige hoy en Latinoamérica. El pluralismo significa la posibilidad de que países de distinta situación económica puedan asociarse. La convergencia significa que más de un bloque, 2 o 3 bloques, se unan en un gran bloque. La flexibilidad significa que las economías deben adaptarse a los nuevos esquemas de integración. Y la multiplicidad significa la posibilidad de que varios países conformen bloques distintos. Entonces, Delphi, ¿a dónde te tengo? Espera que voy a buscarte. Delfina, ahí tenés un poquito en lo que es el esquema de la LADI de hoy, la respuesta a tu pregunta de por qué Chile tenía posibilidad de vincularse de una forma o vincularse de otra. Porque hay esquemas que se vinculan de una manera. Está permitido. Exactamente, exactamente. ¿Por qué, Delfi? Porque la LALC, y con esto insisto, y perdónenme que sea machacador, la LALC estableció un esquema rígido, allá vamos, no importa qué pasa, vamos allá. ¿Qué va a pasar en el camino? Va a haber economías, va a haber países que no van a aceptar ese allá vamos, y van a quedar en el camino. De hecho, hubo un desprendimiento de la Comunidad Andina de Naciones, o Pacto Andino en su momento. La LADI, teniendo en cuenta esa experiencia, Delfina, dijo, no nos apuremos, vamos a permitir con este paraguas normativo que contempla todas las formas de integración, que los países analicen cuál es la mejor forma, o cuál es el mejor camino, o cuál es el mejor esquema, o con quién me puedo reunir y con quién no. ¿Se entiende? Ahí medio que complementé la respuesta que te di en el bloque anterior. La respuesta es porque existe la LADI. Por eso está esa posibilidad de que se conformen distintos esquemas de integración con países más involucrados que otros. ¿Bien? Bien. Profe, tengo una duda. ¿Por qué la convergencia que no llegué a copiar? Mire, la convergencia implica la posibilidad de que varios bloques ya conformados se unan. Por ejemplo, en este momento se está estudiando la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Escucharon hablar de la UNASUR? La UNASUR, Milagros, es el resultado de un proceso de convergencia entre Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Hoy sabemos que desapareció la UNASUR, ahora después lo vamos a ver. Pero esa convergencia se dio en el marco de la LADI, de este esquema de integración. Por eso convergencia, la posibilidad de que 2 bloques o más se unan en un megabloque o conformen un acuerdo que los una. Ejemplo claro de eso fue la UNASUR, convergencia entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, antiguo Pacto Andino. Hoy lo que se está analizando en la integración latinoamericana es la posibilidad de generar una convergencia entre la Alianza del Pacífico, que es el bloque de moda que hay hoy, y el Mercosur. ¿Sí, Milagros? Sí, profe, genial, gracias. Bien. Seguimos. Instrumentos. Fíjense, acá, en esto que está acá marcado, instrumentos y requisitos exigibles, está marcada la
flexibilidad mayor de la LADI con respecto a la LALC. Los instrumentos, la posibilidad de celebrar acuerdos de alcance regional y acuerdos de alcance parcial. ¿Qué decía la LALC? La LALC decía, formamos una zona de libre comercio y vamos a un mercado común. La LADI, insisto, con esto de la flexibilidad, dice, a ver, para avanzar en la integración latinoamericana, vamos a desarrollar dos instrumentos fundamentales: los acuerdos de alcance parcial y los acuerdos de alcance regional. Los acuerdos de alcance parcial son acuerdos entre países por productos. Por productos. Por ejemplo, Argentina vende manzanas y Chile vende kiwi. Hagamos un acuerdo de alcance parcial entre Argentina y Chile, por el cual intercambiamos a tasas preferenciales o aranceles menores productos. Yo le vendo manzanas, ellos me venden kiwis. Pregunto, ¿qué requisito tendrá que tener este acuerdo en función de la LADI? Les contesto porque no tienen por qué saberlo. Tienen que denunciarlo a la LADI, ese acuerdo, porque la LADI recepta todos los esquemas de integración de Latinoamérica desde 1980. Ese acuerdo de alcance parcial, por productos, tiene que denunciarse a la LADI. Acuerdos de alcance regional. El acuerdo de alcance regional es por países, es más amplio, no es por productos. Los países firman una zona de libre comercio, los países firman un mercado común, una unión aduanera, una integración total, ¿y qué hacen? Lo tienen que denunciar a la LADI. Lo tienen que denunciar a la LADI. ¿Por qué? Porque la LADI es quien recepta toda la integración latinoamericana. El Mercosur es un acuerdo de complementación económica regional, inscripto en la LADI, y se lo conoce como ACE18, Acuerdo de Complementación Económica número 18. Está inscripto en la LADI, porque está dentro de esta flexibilidad de la LADI. Bien, eso en cuanto a los instrumentos, pero acá les dice lo siguiente. Requisito exigible, ¿de qué? De los acuerdos de alcance regional que se firmen en el marco de la LADI, de los acuerdos de alcance parcial que se firmen en el marco de la LADI. El requisito exigible es que los demás países latinoamericanos se incorporen a ese acuerdo. Los demás países latinoamericanos se incorporen a ese acuerdo. Y me voy a adelantar. Fíjense que el Tratado de Asunción, lo tienen acá en pantalla, en su artículo 20, el Tratado de Asunción del Mercosur, en su artículo 20, dice lo siguiente: el presente tratado estará abierto a la adhesión mediante negociación de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración. Con esto, el Mercosur, cuando se conforma, está cumpliendo con ese requisito de adhesión que establece la LADI para todos los acuerdos de integración latinoamericanos. Paso en limpio y hago a manera burda y coloquial la explicación. Martín, Pilar y yo firmamos un tratado de libre comercio. Martín, gracias, Pilar y yo firmamos un tratado de libre comercio. ¿Qué tenemos que hacer Martín, Pilar y yo? Decirle a la LADI, mire a LADI, que es el padre de la integración latinoamericana, nosotros tres firmamos un acuerdo de integración económica. Perfecto, el acuerdo Martín, Roberto y Pilar queda radicado en la LADI. Ahora viene Delfina, que está muy preocupada por el estatus de los países, si se incorporan o no. Y Delfina dice, me quiero incorporar al acuerdo entre Martín, Pilar y Roberto. ¿Puedo? Sí podés. Por dos cosas podés. Primero, porque sos parte de Latinoamérica, entonces estás englobada en la Asociación Latinoamericana de Integración. Y segundo, porque el acuerdo entre Martín, Pilar y Roberto tiene que tener una cláusula que permita la adhesión de Delfina. Entonces, ¿qué tendrá que hacer la LADI? Revisar el acuerdo entre Martín, Pilar y Roberto y decir,
Tienen una cláusula así, como lo tiene el Mercosur, ese artículo 20. Entonces Delfina tiene que iniciar el proceso de adhesión a ese tratado. ¿Se entiende? ¿Entendieron? Profe, o sea, yo entendí, ¿no? Pero mi pregunta va por, ¿es de libre elección de los países que hacen estos acuerdos? El tipo de acuerdo y el Sí, alcance de qué va a arreglar, el tipo de sí, aranceles, todo. exacto. No El hay único, nada. perdóname, seguí, Eliana, perdóname. No, no, sí, o sea, iba a terminar con que el único requisito era que se podían adherir más países, nada más. Bien. El único requisito que tienen que cumplir es ese del artículo 20 que te dije del Mercosur, que lo exige la LADI. Es decir, yo hago una zona de libre comercio con Eliana y con Delfina, porque nos interesa a nosotros tres hacer una zona de libre comercio, porque nuestras economías se complementan para una zona de libre comercio. Entonces le informamos a la LADI eso. ¿Sí? Eso es el acuerdo entre nosotros, Eliana. ¿Qué requisito tiene que tener ese acuerdo? Que tengamos la posibilidad de incorporar otro país latinoamericano. En esto voy, ya voy Martín, que veo que te salió la vaina. En esto voy a la diferencia con la LALC. El otro decía, vamos para adelante. Este dice, vamos para adelante de a poquito. Y de a poquito es segmentado. Y de a poquito es con pocos países. Y de a poquito es que esos pocos países permitan que se vayan juntando los demás. Esto como el flautista de Amelín, que iba tocando la flauta y se le incorporaban los ratones. Acá lo mismo. Acá hay dos o tres que marcan un norte en un proceso de integración y los demás se van incorporando. Pero ese que marca el norte tiene que estar referenciado en el padre de la integración, que es la LADI, que ahí todo se registra. ¿Sí, Martín? Sí, con respecto a esto, o sea, el Mercosur cumple con el requisito de ese artículo 20, pero a su vez es el propio Mercosur el que decide quién entra, porque si no ya estaría Bolivia. Qué inteligente que sos, Martín. El artículo sigue diciendo, la aprobación de las solicitudes será objeto de decisión unánime de los estados partes. Muy bien, Martín. La aprobación de las solicitudes será objeto de decisión unánime de los estados partes. ¿Por qué? Porque el Mercosur se maneja por consenso. Si en lugar de decir eso el artículo 20 dijera la incorporación se maneja por mayoría cualificada o 2/3 partes, que Uruguay esté en contra, sonó, porque Bolivia puede haber entrado porque tengo la mayoría. ¿Se entiende? Muy buena la pregunta. ¿Entendieron? Esperen que tengo un chat. ¿Todos los países de Latinoamérica están en la LADI? Pregunta Agustina. ¿Se relaciona al principio de comercio sin discriminación, profe? Vamos de a uno. Vamos por parte, como diría Jack el Destripador. ¿Todos los países de Latinoamérica están en la LADI? Respuesta, acá están. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Estos son los miembros de la LADI. ¿Sí? Primera pregunta respondida. Segunda pregunta. ¿Se relaciona al principio de comercio sin discriminación, profe? Me pregunta Daniela. ¿Cómo se relacionaría, Daniela? De la siguiente manera. Es un comercio, al estar inscrito en la LADI, es un comercio sin discriminación siempre y cuando que sea el acuerdo que se firma una zona de libre comercio o una unión aduanera, los dos primeros grados de integración propios del artículo 24, inciso 5 del GATT del cual hablamos. Si se firman esos dos, se relaciona con el comercio sin discriminación. Si se firma un grado posterior y se llega a generar, ahí sí estaríamos fuera del comercio sin discriminación. Hay que completar con la visión del GATT, del artículo 24, inciso 5, que habla del comercio sin discriminación y las excepciones. ¿Se entiende? Ah, claro, gracias, profe. Listo, Daniela, gracias a vos. Bueno, sigo. Para resumir este tema, no esta. Para resumir este tema, para que lo entiendan Pedro sobre todo. ALADI más flexible, zona de preferencia económica, no profundizamos más que eso. Los principios
en respuesta a la consulta de Delphi. Instrumentos, alcance regional, acuerdo al alcance regional, por región o por zona, el Mercosur es un acuerdo de alcance regional, es el ACE 18, ahí lo estoy incorporando, si lo ven, lo van a ver después en la filmación. Perdón. Acuerdo de alcance parcial por producto, comercializamos naranja y kiwi. Requisito fundamental, es doble. Primero, que esté inscrito en la LADI, el acuerdo. Y segundo, que permita que cualquier país latinoamericano se incorpore. Y eso tiene que estar expresamente indicado. Ejemplo de esto, lo estoy poniendo ahí, artículo 20, protocolo de asunción, tratado de asunción del Mercosur. En lugar de protocolo es tratado de asunción del Mercosur. Esto como si fuese el pizarrón, ¿no? ¿Bien? ¿Lo ven ahí? Para ir dándoles más ejemplos a todos. Bueno, igual la grabación queda. Bien, vamos entonces ahora a nuestro querido amigo Mercosur. Milagros, ¿estás ahí? ¿No está Mili? Sí, profe, acá ando. Mili, querida, bueno, escúchame. Mili, vos no te me preguntaste antecedentes mediatos y antecedentes inmediatos. Cuando hablamos del Benelux y de la Unión Europea, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, vamos al Mercosur. ¿Cuáles son los antecedentes del Mercosur? Fíjense cuándo empieza el Mercosur, 1985. Ya tenemos la LADI, tenemos un nuevo esquema de integración en Latinoamérica. Entonces, la idea latinoamericana persiste, no es que desaparece. Lo que cambia es la instrumentación. De la patria grande de Bolívar al Mercosur, la idea se mantuvo, lo que cambió es la instrumentación. Lo que cambia hoy es el diseño. Lo que cambia hoy es el diseño. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. El Mercosur, ¿qué pareció acá? El Mercosur nace en un contexto que se llama el contexto de lo que se conoce como regionalismo abierto. Regionalismo abierto. El regionalismo abierto es la forma de integrarse fundamentalmente en América Latina a partir de las firmas de tratados de libre comercio que permiten la ampliación del comercio puntualmente y las transferencias tecnológicas. Todos los esquemas de integración de la década del 90 apuntan a esas dos cosas, dentro de lo que se conoce como regionalismo abierto. Apuntan a ampliar el comercio y a transferir tecnología entre los países. En el siglo XXI, fundamentalmente después del 2005, esa visión de la integración cambió fundamentalmente en América Latina. Lo vamos a ver de nuevo después. ¿Por qué cambió? Porque pasamos de una visión comercialista y una visión de transferencia de tecnología en los procesos de integración a una visión multidimensional de la integración. Hoy, los procesos de integración, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad de Naciones, no apuntan únicamente a las transferencias de tecnología o a la profundización de los aspectos comerciales. Hoy los procesos son más amplios. Hoy apuntan a políticas sociales, a políticas jubilatorias, a políticas turísticas, es decir, son más amplios. ¿Por qué? Porque cambió esa visión de lo que se conoce como el regionalismo abierto y se empieza a hacer hincapié en lo que se conoce como el regionalismo post-hegemónico o el regionalismo post-liberal. Después de las caídas de los esquemas liberales a ultranza, los bloques de integración comienzan a tomar otra visión y no se quedan solo en lo comercial o solo en lo que hace a transferencia de tecnología o mayor equipamiento tecnológico. Toman dimensiones que son dimensiones más sociales. Les voy a dar un ejemplo, o les voy a dar la clave del cambio. ¿Se acuerdan? Ustedes la mayoría eran chicos, creo que muchos por ahí recién eran nacidos, ¿no? Pero Martín por ahí se acuerda, porque es más o menos coetáneo a mi edad. Martín, ¿vos te acordás cuando fue la cumbre de las Américas en Mar del Plata, que vino Hugo Chávez, que se hizo el tren de la antimarcha de la cumbre de las Américas, y que hubo El una ALCA.
¿Eh? Alca, Bien. Alca. Exactamente, Javi. Alca, alca, al carajo, dijo Hugo Chávez. Y no es una mala palabra. ¿Qué quiso decir con eso? Gracias, Javier. En esa cumbre se muestra el cambio de paradigma de la integración latinoamericana. Se muestra la salida del regionalismo abierto, básicamente comercial, y aparece el regionalismo poshegemónico o posliberal. Chávez lo expresa con la Cumbre de las Américas, donde estaba Bush de Estados Unidos y todos los países alineados en Latinoamérica, fundamentalmente Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, que dicen basta de integración comercial, vamos a darle más relevancia a la integración social, con un enfoque más social. Bueno, el Mercosur nace, todo esto para decir que el Mercosur nace enmarcado en este esquema de regionalismo abierto. En 1985 estaba un pleno apogeo de la idea integracionista a nivel global, en el sentido de ampliar el comercio y profundizar el intercambio o el traspaso de tecnología. En ese contexto es que nace el Mercosur, en 1985. Entonces, el primer antecedente del Mercosur es el de 1985. El otro día algo les nombré. Se dicta la Declaración de Iguazú. La Declaración de Iguazú fija, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de la diferencia entre cooperación e integración? Fija un acuerdo de cooperación política y económica entre Argentina y Brasil. ¿Qué es lo que mueve al Mercosur como antecedente? La voluntad política. Es decir, acá queda manifestada, ahora me gustó el chichete, la voluntad política. Es decir, el Mercosur nace con una idea pura de voluntad política. Y esa voluntad se expresa en el primer antecedente, mili, mediato, es decir, lejos y no configurando directamente la posibilidad del esquema de integración, entre Argentina y Brasil. Voluntad política, Declaración de Iguazú. Como consecuencia de esta cooperación político-económica, en 1986 se firma el PICE. El PICE el primero es una declaración, no tiene carácter internacional per se, pero el segundo sí. El segundo es un protocolo de integración y cooperación económica entre Argentina y Brasil. Su objetivo es acelerar la integración bilateral, crear un espacio económico común y dar estabilidad al sistema democrático. La voluntad política subyacente en todo, como se podrán ver. Sin voluntad política los esquemas fracasan. En 1988 se profundiza más en cuanto al instrumento utilizado y ya pasamos de un protocolo a un tratado. Se firma el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil, siempre entre Argentina y Brasil. Este Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo es la base del Tratado de Asunción que va a dar origen al Mercosur. ¿Qué propone este tratado? Una zona de libre comercio a 10 años. Hasta acá veníamos bárbaros. Hasta acá veníamos bárbaros. ¿Por qué? De 1988 a 1998, para firmar una zona de libre comercio que implica el traspaso libre de mercancías únicamente entre los países, era un objetivo plausible, o sea, fácilmente realizable. Y luego avanzar a un mercado común. Hasta acá veníamos bien, porque hablábamos de un comercio gradual y de una profundización gradual en base a lo que establecen los principios de la LADI, flexibilidad, convergencia. Veníamos bastante bien. Entonces, en 1990 se firma como último antecedente la posibilidad de conformar un mercado común al 31 de diciembre del 94. Es decir, acá no fuimos al pasto, nos fuimos a la banquina porque pasamos de 10 años a 4 años. Es decir, ahí nos aceleramos mal. Como Menem, que prometía llegar a la estratosfera y de golpe elegir el lugar al que íbamos a estar en dos horas. Bueno, acá lo mismo. Pasamos, Martín se ríe, de los 10 años que hubiesen sido buenos a los 4 años todo rápido. Cuando el proceso de la Unión Europea le está tardando 50 años, nosotros queremos hacer todo en 4. Y ahí está el problema, con economías más distintas, más diversificadas, menos homogéneas. Pero bueno, el objetivo que fija este acta de Buenos Aires es crear un mercado común. Y es la base, junto con el Tratado de Integración, del
Tratado de Asunción. El Tratado de Asunción, que se firma en 1990, después del Acta de Buenos Aires, incorpora sobre estos instrumentos jurídicos a los otros dos países, que son Uruguay y Paraguay. Entonces, se conforma, disculpen que tomo si no me quedo sin voz, se conforma a partir del Tratado de Asunción en 1991 el Mercado Común del Sur, con aquellos antecedentes normativos que les mencioné. El Tratado de Asunción crea el Mercado Común del Sur, o Mercosur. Y el artículo lo dice. Los estados partes pueden constituir un mercado común o deciden constituir un mercado común que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, es decir, acá la banquina, que se denominará Mercado Común del Sur. ¿Alfredo está? Sí, profe, acá estoy. Bien, Alfredo, vos el otro día me dijiste entonces el Mercosur es un mercado común. Bueno, desde el punto de vista formal, sí. Desde el punto de vista formal, sí. Porque el Tratado de Asunción así lo fija. ¿Entendés, Alfredo? En el artículo 1 te está diciendo mercado común. El artículo 1 continúa informando los mecanismos para llegar a ese mercado común. Y fíjense, de acuerdo a la descripción de grado de integración, que los dimos la otra vez. El mercado común implica libre circulación de bienes, establecimiento de un arancel común, es decir, va desde la zona de libre comercio a la unión aduanera, a la coordinación de políticas macroeconómicas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad actual o cuál es el estado de situación actual? Si bien el Mercosur planea la conformación de un mercado común, año 94, ¿cuánto pasó ya? 25 años. Y no se conformó. Bien, la realidad que nos muestra que el Mercosur es una zona de libre comercio imperfecta. No es un mercado común, no ha llegado a conformar un mercado común. Zona de libre comercio imperfecta, ¿por qué? Porque no todos los productos que se comercializan dentro del bloque están liberados de aranceles. Por ejemplo, los productos textiles no están totalmente liberados. Los productos en base a cueros no están totalmente liberados. El sector automotriz o las autopartes no está totalmente liberado. O también se suele decir que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. ¿Por qué? Porque para con terceros países no todos los productos tienen un arancel externo común. Si no podemos liberar todos los productos internos, mucho menos nos vamos a poner de acuerdo hacia afuera. Bien. Quiero hacerles una aclaración. Yo les colgué las partes importantes de los tratados constitutivos del Mercosur. ¿Por qué? Porque son los que importan o los elementos que importan. Después vamos a ver todo lo demás. Pero los tratados que están ahí o los artículos que están ahí son los artículos que importan, que ustedes tienen que saber. ¿Sí? Bien. Entonces, artículo 1, conformación de un mercado común. Artículo 20, acá vimos ya el Tratado de Asunción, la posibilidad de anexión de terceros países en el marco de la NADI. ¿Por qué salto del artículo 1 al 20? Porque el Tratado de Asunción establece una estructura jurídico-institucional provisoria, que va del artículo 2 al 19. Esa estructura institucional provisoria ya no tiene vigencia, entonces no tiene sentido que ustedes lean eso. Por eso no lo puse. No es que fui, digamos, tacaño en los artículos que les hago estudiar. No, les estoy haciendo estudiar con cierta lógica. Del Tratado de Asunción, lo importante es eso. El Tratado de Asunción se ve complementado por otro instrumento que es considerado de derecho originario del Mercosur, y es el Protocolo de Europreto. ¿Cuál es la importancia del Protocolo de Europreto? Antes de ir al texto. ¿Cuál es la importancia del Protocolo de Europreto? Tiene 3 aspectos importantes. Primero, el Protocolo de Europreto define la estructura jurídico-institucional definitiva del Mercosur. Estructura jurídico-institucional definitiva del Mercosur. Después surgen agregados, por ejemplo, con el Protocolo de Olivos.
Pero el protocolo Europreto, que es el segundo instrumento de derecho internacional originario, o derecho comunitario originario, así se dice, del Mercosur, lo primero que hace es definir la estructura jurídico-institucional definitiva. Segunda cuestión. El protocolo de Europreto le otorga personería jurídica de derecho internacional público al Mercosur. Personería jurídica, derecho internacional público al Mercosur. Vale decir que el Mercosur puede firmar como Mercosur los acuerdos que quiera porque tiene una personería jurídica de derecho internacional. Vamos a ver cuando veamos el NAFTA y el ALCA que hasta el protocolo Europreto el Mercosur firmaba acuerdos como acuerdos del 4+1, por ejemplo con Estados Unidos, porque eran los 4 países del Mercosur más Estados Unidos. Como no tenía personería jurídica internacional, no podía firmar con Mercosur. ¿Se entendió? Y tercer aspecto, que tal vez sea el más importante. El protocolo de Europreto define el carácter intergubernamental del bloque. El protocolo Europreto define el carácter intergubernamental del bloque, que ya algo dijimos con Martín en el artículo 20 cuando hablamos de la adhesión. ¿Por qué se define este carácter? Porque las decisiones de los órganos del Mercosur se toman por consenso de todos los estados partes. El Mercosur es un bloque de carácter intergubernamental en cuanto a las tomas de decisiones. Diferencia con la Unión Europea, que tiene las dos, la supranacionalidad por mayorías y la intergubernamentalidad en algunas materias. Vamos al texto. Protocolo de Europreto. Artículo 34. El Mercosur tiene personalidad jurídica de derecho internacional. Lo primero que les comenté recién. Podrá, en uso de atribuciones, practicar todos los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar. Esto es consecuencia del artículo 35 de la personería jurídica internacional. Lo mismo que el artículo 36, que habla de la celebración de acuerdos de sede. Segundo aspecto, sistema de toma de decisiones. Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso y con la presencia de todos los estados partes. Me encantó esto. Estoy como nene con chiche nuevo. Intergubernamental. ¿Lo ven ahí? Carácter intergubernamental del bloque. Bien. Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consenso con la presencia de los estados partes. ¿Lo ven ahí, Tincho? Bien, perfecto. Sí, sí, suena bien. Bien. Hay un instrumento jurídico institucional que no se los puse, pero se los voy a mencionar para que sepan de qué trata. En 1985 se aprueba, tenemos tiempo, ¿no? Sí. Se aprueba el protocolo de Brasilia. Protocolo de Brasilia. Este protocolo de Brasilia trata la solución de controversias entre los países miembros del Mercosur. Protocolo de Brasilia, de 1985. El protocolo de Brasilia, de 1985, se modifica o se ve modificado en el año 2000 por el protocolo de Olivos. Por el protocolo de Olivos. Es decir, hoy, cuando hay un conflicto dentro del Mercosur, ya sea a nivel ciudadanos, a nivel normativo, etcétera, etcétera, que requiere una mediación judicial o una intervención judicial, todo ese procedimiento se subsume o se ubica bajo el protocolo de Olivos. Es decir, en materia de solución de controversias está lo que se conoce como protocolo de Olivos. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos las instituciones del Mercosur, pero tienen que tener en cuenta una cosa. El protocolo de Olivos lo que prevé es una situación doble. Ante un conflicto entre ciudadanos de los estados del Mercosur o entre los países Mercosur, hay dos tribunales que son competentes. Uno, un tribunal propio del bloque o que es parte de la estructura del bloque Mercosur, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Esa es la posibilidad número uno.
Y la posibilidad 2 es que el problema o el conflicto se dirima ante la Organización Mundial de Comercio. ¿Se acuerdan cuando vimos la Organización Mundial de Comercio? Dije que era un foro de negociación, pero también era un sistema de solución de conflictos, o un organismo de solución de conflictos. Eliana, no te rasques el ojo que te vas a lastimar. Bien. Acá, el protocolo de Olivos prevé las dos posibilidades, que se resuelva dentro del Mercosur o que se vaya a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pasa acá? Si yo elijo uno, automáticamente queda excluido el otro. ¿Se entiende? Cuando hay un problema de intereses en el Mercosur, yo tengo dos competencias. O voy al Tribunal Permanente de Revisión propio del Mercosur, o voy al Tribunal de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué pasa? Si elijo uno, el otro queda excluido. Y no se puede volver a tratar en ningún otro foro. ¿Se entiende? Ese instrumento no se los puse, porque era complicarlos más en la lectura, pero sí se los digo. Pero sí les puse, como consecuencia de esto de la voluntad política, el protocolo de Ushuaia. El protocolo de Ushuaia también se conoce como protocolo de cláusula democrática. Protocolo de cláusula democrática. ¿Qué quiere decir? El protocolo de Ushuaia es la expresión absoluta de esto de la voluntad política en los esquemas de integración. ¿Y qué establece? Que para ser parte del Mercosur, ¿está Delphi por acá? Con definición plena, para ser parte, ahí te veo, Delphi, para ser parte del Mercosur con participación plena, los estados parte tienen que tener una plena vigencia de sus instituciones democráticas, así se dice. Insisto, para formar parte del Mercosur, en cuanto a las tomas de decisiones, los estados que conforman el bloque tienen que tener una plena vigencia y funcionamiento de sus instituciones democráticas. Protocolo de Ushuaia o protocolo de la cláusula democrática del año 2002, creo que es. Ahora lo vamos a ver. Queda menos de un minuto. ¿Volvemos y 30? ¿Volvemos y 30? Dale, profe. Listo. Nos vemos en 5.